Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí de nuevo para analizar coyunturas de carácter internacional del más alto interés para nuestro país. Y por supuesto, haciendo un poco de historia y de la cronología que ha afectado a lo que ha sido nuestra isla. Es bueno recordar de vez en cuando también que parte de esa historia, independientemente de lo que sería la bula del Papa Alejandro VI, el cual expidió la bula intercetera, mediante la cual se le otorgaban a España la propiedad de las tierras descubiertas por Cristóbal Colón. Siempre, todas y cada una de las potencias coloniales desde ese entonces, uno ve cómo en América Latina se trazan las fronteras de una manera artificial y finalmente esas fronteras se quedan fijas y se convierten posteriormente, independientemente de las luchas de independencia, en fronteras fijas. Una vez lograda la libertad en muchos de los países que lucharon especialmente contra España. Así, nosotros vemos que independientemente de esa bula de 1493 que le atribuyó mediante el Papa Alejandro VI a España la propiedad de las tierras descubiertas, ya en 1605 uno se da cuenta que España comienza a abandonar la parte occidental de la isla, la cual estaba llenada de bucaneros y filibusteros, y en ese año de 1605 se dio el fenómeno denominado como las devastaciones de Osorio, y fueron trasladadas toda una serie de ciudades hacia el sur del país. Entre ellas se destacan Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y Yaguana, tratando de evitar el contrabando. Es decir, que una de las razones que impulsó esas devastaciones de Osorio de 1605 provocaron que se abandonara prácticamente la parte occidental de la isla, de lo que hoy es Haití, y sobre todo que ya el norte había sido ocupado por muchos bucaneros y filibusteros. Y uno ve el transcurso de la historia, y por eso es bueno repetirlo a veces para las jóvenes generaciones, cómo en 1680 se firma un tratado entre las dos colonias llamado Paz de Nimega, que fue la primera negociación que proporciona una paz relativa entre las dos colonias en que quedó dividida nuestra isla, en esa paz de Nimega de 1680. Y luego viene ya en 1697, fíjese los años que transcurren de 1680 a 1697, el 20 de septiembre se celebra un tratado de paz en Rijswijk, Holanda, entre España, Francia, Holanda e Inglaterra, en virtud de la cual la primera, entiéndase, España, le cedió a la segunda la parte occidental de la isla. Es decir, que en esa paz de Rijswijk le cedieron a Francia la parte occidental de la isla. Y luego, de ahí de 1697 a 1776, recuerden esta fecha, en San Miguel de la Atalaya se procedió a firmar un convenio para trazar los límites de los dos países de la isla. En 1776,
en San Miguel de la Atalaya. Luego sigue uno de los tratados más importantes, prácticamente casi unos años después, en 1777, por el Tratado de Aranjuez. La ciudad de España fue ratificado el convenio, en la ciudad de España fue ratificado el convenio de San Miguel de la Atalaya. La frontera sería trazada desde la boca del río Dajabón o Masacre por el norte, siguiendo la línea hasta la boca del río Pedernales al sur. Se colocaron en esta oportunidad, en ese tratado de Aranjuez, se colocaron 221 pirámides y otras señales. Las pirámides más importantes tenían leyendas que decían de un lado España y por el otro lado Francia. Aquí se dan ustedes cuenta, y por eso he hecho este ejercicio recordatorio de memoria, para que las nuevas generaciones estén conscientes de cómo los imperios coloniales trazaron esas fronteras en la mayor parte de los países de los continentes del mundo y abrieron la posibilidad a los conflictos bélicos que se dieron luego entre países fronterizos independientemente de sus luchas de independencia. Y así caemos en 1795 con el famoso Tratado de Basilea. En este estado de guerra en las colonias, España celebra la paz con Francia, cediéndole a esta la parte de la isla por el Tratado de Basilea, Suiza, el 22 de julio, y esa noticia se conoció en nuestra isla, es decir, en la ciudad de Santo Domingo, el 18 de octubre de ese año de 1795. ¿Por qué he querido hacer este recordatorio de esas fechas tan importantes? Porque ustedes recordarán que lamentablemente muchas de esas fronteras que se trataron, independientemente de la buena intención de su santidad el Papa Alejandro VI, cuando le cedió la propiedad a España de las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, muchas de esas fronteras se convirtieron en conflictivas. Y hoy en día, lamentablemente, hay que decirlo, Haití está viviendo una de las crisis alimentarias que pone en riesgo a millones de vidas. Aunque el doctor Balaguer era un hombre de pocas palabras, quienes tuvimos la oportunidad de estar cerca de él en los años 71 y conocimos lo que era su pensamiento, muy especialmente el ingeniero Fernando Periche Vidal, y quien les habla como jefe de la División de Promoción Internacional del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, pudimos darnos cuenta de la preocupación que representaba el tema del hambre en esa época para el gobierno de turno. Y de ahí que por recomendaciones del embajador de República Dominicana en Haití precisamente, el doctor Balaguer tomó la decisión de abrir la frontera una vez que se creó el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, ya que hasta el año 71 la balanza comercial era favorable a Haití, es decir, que Haití exportaba más a República Dominicana que las exportaciones de República Dominicana a Haití. Y ya en 1973, quiero repetirlo,
República Dominicana comenzó a superar las exportaciones de Haití y estábamos exportando en 1973, gracias a una misión comercial de 31 empresarios que llevamos en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones a Haití. Comenzamos a exportar unos 3 millones de dólares que luego en el discurrir de los años llegaron hasta el tope anual de unos 1.000 millones de dólares en los intercambios comerciales, en las exportaciones de República Dominicana a Haití. Pero ahora la situación, y de ahí la preocupación que siempre tenía el entonces presidente Balaguer con el tema de el hambre en Haití, dice precisamente la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos, PMA, la señora Lola Castro, quien visitó recientemente Haití, que prácticamente la crisis alimentaria en Haití es una emergencia que se veía venir y que ya alcanzó niveles catastróficos, situándose entre los 5 países del mundo con mayor inseguridad alimentaria extrema. Hay que mencionar que esto coincide con una crisis financiera de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que se ha hecho pública, y por primera vez prácticamente la ONU se está quedando sin recursos para los programas de ayuda alimentaria a los países que tienen crisis, como es el caso de Haití, donde están en riesgo de pasar hambre 5.7 millones de habitantes, independientemente de todo el comercio fronterizo, del nivel de las exportaciones de alimentos de República Dominicana a Haití, aún con las limitaciones que existen actualmente, pero sobre todo, que en esta situación, el Programa Mundial de Alimentos requiere de unos 46 millones de dólares para poder atender los casos de emergencia que tiene a nivel mundial y muy especialmente el caso de Haití, independientemente de las acciones que tome el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el embajador Albert Randin, ya que la ONU, al igual que otros países de América Latina, le han reclamado a la Organización de Estados Americanos, OEA, que atienda con carácter de emergencia las situaciones de Haití. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo, de voluntades, de producir recursos para crecer y progresar. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación año tras año, y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo, nuestra gente. Miles de obreros y empleados que continúan aportando sus conocimientos y experiencias a esta jornada de logros y realizaciones que nos enorgullece. Central Romana Corporation Limited. Más de un siglo de trabajo y progreso como el primer día. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts
what's in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mama! You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Quisiera informar a nuestra teleaudiencia que este programa a partir del próximo sábado será a partir de las 8 de la noche, para que estén informados en relación con los horarios del mismo. Así comenzará a hacerlo en el mes de junio, durante el mes de junio. Pero quisiera tratar al mismo tiempo un tema relacionado también de mucha importancia en relación con el vecino país, ya que aunque hay fechas que no se le dio mucha importancia en la República Dominicana, pero el 28 de abril de 1995 ocurrió algo en Haití que debió de haber sido observado con todas las precauciones del lugar, ya que en esa fecha el gobierno de turno de Haití lamentablemente resolvió disolver el ejército de Haití bajo la presidencia de Jean Bertrand Aristide. Y sobre todo que a pesar del tiempo transcurrido entre esa fecha del 28 de abril de 1995 al 17 de noviembre del 2017, el único presidente de Haití que intentó restablecer las Fuerzas Armadas de Haití fue Jovenel Moïse, fue asesinado y no se pudieron dejar sin efecto las órdenes ejecutivas que había tomado Jean Bertrand Aristide en 1995, el 28 de abril de 1995. Todo esto plantea un tema relacionado con la seguridad de Haití internamente, ya que el ejército haitiano era prácticamente el único poder respetado en el territorio del vecino país. Y ahora que unos 400 policías y soldados de Kenia, por decisión del presidente Ruto, han ido a crear un cuerpo de seguridad en Haití para enfrentar las bandas de secuestradores y asesinos que lamentablemente prácticamente han tomado al vecino país. Es bueno recordar que tristemente, la inexistencia del ejército haitiano ha provocado precisamente la formación de esas bandas juveniles que se han integrado con ex policías por una parte y por otra parte con parte de la juventud también. Pero el tema tiene importancia porque hasta ahora los 400 policías de Kenia
no han podido controlar la situación en el vecino país, independientemente de los aportes que ha hecho la policía de las Bahamas, de Jamaica, Guyana y otros países miembros de CARICOM. Pero he tratado con las más altas autoridades del país de reunirme para informarles que hay una fecha de extremada importancia, que es el 3 de agosto próximo, cuando lo que es el Temporary Protected Status, TPS, de unos 500,000 haitianos quedaría sin efecto y habría que buscar destino para esos 500,000 haitianos que perderían a partir del 3 de agosto del 2025 precisamente el estatus del TPS temporal y buscar la ubicación donde irían precisamente esos 500,000 haitianos. Una de las alternativas podría ser, y esto es algo que quería informar a las más altas autoridades de la nación, es que podrían eventualmente darles un indulto a esos 500,000 haitianos para que permanezcan en territorio de los Estados Unidos de América y no ser deportados como han venido siendo deportados otros inmigrantes, independientemente de las razones que tiene Estados Unidos de América para deportar inmigrantes a diferentes países. Pero la realidad es que el 3 de agosto del 2025, unos 500,000 haitianos perderían el estatus de protección temporal y habría que buscarles un destino, excepto que las más altas autoridades dominicanas gestionen con las autoridades de los Estados Unidos de América que se les dé un indulto para que puedan permanecer esos haitianos y no se generen presiones contra la República Dominicana, porque la República Dominicana, como lo han reiterado las autoridades dominicanas en múltiples oportunidades, no están en capacidad de recibir 500,000 haitianos. Bien amigos, ya regresamos con el reporte Saladín. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y en esta oportunidad con la presencia de un invitado muy especial, independientemente de las relaciones de amistad
que hemos tenido con José Miguel Castillo Pantaleón, uno de los profesionales más prestigiosos que tiene nuestro país y sobre todo en materia migratoria. Por eso precisamente quisiéramos escuchar su opinión en relación con esa reunión que se pospuso para el jueves de la pasada semana en relación con la presencia de presidentes y expresidentes de la República para tratar el tema Haití. Primero, gracias por la invitación, Roberto. Mira, en general es bueno que los líderes de las fuerzas políticas o de los distintos ámbitos, en el caso de la política, pues es una esfera importante porque al final de cuentas gravita en el desempeño, en la toma de decisiones de quien desempeña la función, líneas partidarias, conceptos, ideas, pero también influencias externas a cada uno de esos sectores. Por ejemplo, el grupo empresarial que te financia la campaña en el partido X, obviamente te baja línea si tú quieres seguir contando con ese financiamiento. Entonces, siempre es bueno que haya ciertos consensos, porque al final de cuentas la democracia es la búsqueda de esos puntos, de esos vértices de confluencia para buscar lo que le llaman la armonía democrática, es decir, una decisión más o menos aceptada y validada por todo el mundo. Esa es la supuesta legitimidad. Pero hay un detalle. En un Estado de Derecho, en donde la norma ha sido el producto del ejercicio legítimo de la autoridad del pueblo a través de sus representantes, que son los miembros del Congreso y el presidente que termina promulgando leyes. Ponerse de acuerdo para ver qué hacer con la ley, con la vigencia de la ley, en el fondo es un debilitamiento del Estado de Derecho. Pues la ley no es para estarla interpretando, es para aplicarla, creo yo. Yo lo que soy abogado. Pero si la ley dice que el control migratorio se ejerce de tal o cual forma, a eso no hay que buscarle muchas vueltas. Entonces, ahora se van a juntar los presidentes, los expresidentes y el presidente actual en funciones, que es un presidente jubilado. Porque Luis Abinader era un presidente jubilado. Él, al mes y pico de juramentar, él entonces produjo un endurecimiento de una dificultad mayor de la posibilidad de la reelección. Entonces, ya él no puede, ya así las cosas, él no va a ser más presidente hasta el 16 de agosto del año 2028. Él es un expresidente, pero en funciones todavía, la transición más larga. Entonces los cuatro se van a juntar para decir ¿qué? ¿Qué es lo que van a decir? Mira, cuando empezó el problema, Hipólito le dirá Abinader al expresidente más antiguo de los cuatro. Ya, bueno, yo promulgué la ley, pero no la apliqué mucho, la anterior, y se me juntaron muchísimas situaciones. Entonces, bueno, Leonel, ¿y tú? Y dije, bueno, yo también soy culpable de eso, de que la cosa se volviera un desorden migratorio. Duré 7 años sin aprobar reglamentación de aplicación de la ley de migración. Y dirá Danilo, y yo hice todo lo posible por inutilizar la sentencia 168 sobre el tema de la nacionalidad. Y hice una ley de naturalización especial, la 169, y naturalicé ilegalmente a muchísimos haitianos. Y el otro dirá, bueno, yo deporto mucha gente, pero dejo entrar más. Se juntan los cuatro, supongo yo que será a analizar sus culpas, cuando realmente eso no es para analizar, es sencillamente para afrontarlo en una decisión única, aplicar la ley. Porque si la ley se aplicase, este problema no lo tuviésemos, y a eso no hay que buscarle mayor explicación. Eso es lo que yo creo. Dentro del contexto democrático está muy bien que se busquen los consensos, significa que hay institucionalidad, entre comillas, pero todo lo que ha sido creado como problemática migratoria es el producto de la inaplicación de la ley. Por ejemplo, ¿cuál de ellos ha aplicado el artículo 135 de la ley 1692 que establece el Código de Trabajo? Ninguno. Ninguno. Y este tiene 5 años ya. El 80-20 es un espejismo. ¿O no? Entonces, ¿qué van a hacer?
a juntarse a decir eso. Yo soy, vamos a decir, crítico de estas formas de entretenimiento, porque al final de cuentas a mí me luce eso una especie de entretenimiento. De dar la vuelta a todo para que se quede igual. Eso es lo que creo. Pero definitivamente hay ciertas fechas que vienen dadas ya de lo que es la actual coyuntura en los Estados Unidos de América, y esas fechas más o menos crean un marco donde eventualmente el 3 de agosto del mes de junio del presente año, teóricamente perderían lo que se llama el TPS, el temporary, el estatus temporal de residencia de 500,000 de haitianos en los Estados Unidos de América. Razones y situaciones como esa dentro de lo que es la actual política migratoria de los Estados Unidos de América, teóricamente, independientemente de que el Estado dominicano ha sido consistente en destacar que no hay solución haitiana al problema de Haití en la República Dominicana, esa es una fecha que debería de marcar para todo lo que es la situación actual de República Dominicana, una fecha extremadamente importante, porque la única alternativa que ofrecerían teóricamente al perder el TPS, ese 500,000 de haitianos que reciben con estatus temporal de residencia en Estados Unidos de América, sería un indulto para que esa población pudiese acogerse a ese indulto y permanecer en el territorio norteamericano. Porque República Dominicana ha venido reiterando que no hay solución haitiana en la República Dominicana. Y esa va a ser una fecha muy importante. Mientras tanto, los otros países, incluyendo tanto a nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, especialmente los que tienen el veto, el poder de veto, como la nueva Organización de Estados Americanos, presidida ahora por el embajador Alben Randín, han recibido el reclamo de los propios Estados Unidos de América de que hay que buscar una solución al problema de Haití. En ese sentido, ¿cuál sería tu posición? Mira, Roberto, Estados Unidos es un país que, aunque es una gran potencia y nosotros tenemos unos ciertos niveles de dependencia de nuestro mercado natural de exportaciones, es nuestro principal proveedor de importaciones, es el país que tiene en su territorio mayor cantidad de diáspora dominicana, que contribuye significativamente con las remesas a sus familiares aquí en el país, a la estabilidad económica. A pesar de todo eso, las decisiones que tome República Dominicana en relación con el tratamiento migratorio haitiano no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, porque Estados Unidos es un país, es la mitad de un continente. Y República Dominicana es un país que, aunque pequeño, muy pequeño, con recursos muy limitados, es un país independiente. En la medida en que, y tú que tienes una larguísima experiencia pública en funciones en donde te ha tocado relacionarte con funcionarios de gobiernos extranjeros, pequeños y grandes. Tú sabes que igual que en cualquier negociación, la tendencia a la maximización de las ventajas de tu posición es la divisa con la que en toda negociación se trabaja. Yo trato de sacarte lo más posible. Y todo signo de complacencia y debilidad o de cortesía mal entendida va siempre a operar en perjuicio de la persona o el país que cede.
las posiciones firmes dejan establecidas cosas. En una mesa de negociaciones, cuando te traza una raya de pizarra y dice, bueno, yo eso no lo voy a negociar, no hay más nada de qué hablar. El mejor ejemplo de cuál debe ser la actitud que debe tener un país pequeño en relación con la comunidad internacional, nos lo dio o nos lo está dando todos los días un presidente de un paísito chiquitico, el más chiquito, el pulgarcito de las Américas, se llama El Salvador, que sencillamente le dijo a los organismos internacionales y a los multilaterales, ONU, todas esas siglas, hay ciertos temas que nosotros no vamos a negociar, ni vamos a entrar en discusiones, ni tampoco en cuestionamientos. Sencillamente el país va a ejercer la autoridad de la ley. En menos de 3 años, El Salvador es una cosa totalmente distinta a lo que era durante mucho tiempo. Se convirtió en el país más seguro de América. ¿Y por qué El Salvador, que es el país más pequeño, el pulgarcito de América, ahora mismo es respetado por la comunidad internacional? Porque se dio a respetar. Y a El Salvador, la presidente Bukele le amenazaron con todas las formas o mecanismos de presión. Y pues sencillamente él terminó pasándose eso por las piedras, ¿verdad? No le dio ningún tipo de importancia. Y expresó permanentemente su vocación de ejercer sus atributos soberanos como gobernante de un país que le eligió para resolver problemas, para afrontarlos y resolverlos. Eso da una gran lección a los gobernantes de estos países que se creen que los 4 de julio tienen que ir a hacerle besamanos a un procónsul. Que sienten que deben de andar si no de rodillas, casi en cuclillas, aplastados, a cualquier mesa de negociaciones. República Dominicana se está jugando su estabilidad, porque como país pobre, su presupuesto recibe una presión, su presupuesto nacional, su ley general de gastos públicos, recibe una presión de sobredemanda de servicios sociales, que nos coloca a los contribuyentes en una situación de cada vez más difícil supervivencia. Estaba, antes de venir para acá, para el canal, a este espacio, estaba con mi hijo y mi esposa y estábamos analizando las dificultades que tiene un profesional joven actualmente para ejercer su profesión de manera digna. ¿A cuánto está llegando los niveles de inflación? Todo eso tiene que ver con un desajuste en donde la presión económica ahoga cualquier negocio pequeño, porque el gobierno necesita cada vez más dinero, primero para mantener el mastodóntico tamaño del Estado Dominicano, que está inflado. Luego la enorme cantidad de programas sociales, que son una manera de, llaman subsidios, y que de reducción de la pobreza, pero que al final del día es algo que es sobrecargado al presupuesto cada vez más. Cada vez que yo oigo al presidente diciendo, y ahora tenemos 2 millones miembros más de la tarjeta o del programa Quédate en tu casa o Solidaridad o los 1001 nombres que le ponen, como si eso fuera algo para enorgullecerse. Realmente uno se pregunta si eso es progreso. Eso no es progreso, eso es parasitismo, fomentar el parasitismo. De la única manera que las sociedades se desarrollan, eso es la base de la creación de riqueza, no asistencialismo. Pero cuando tú le agregas a todo eso, es decir, a toda esa distorsión que yo estoy describiendo, el economista quiere tú, estoy describiendo muy grandes rasgos, tú le agregas una población en las más bajas condiciones de vulnerabilidad, que se traga los servicios sociales de salud, de educación, que ejerce una presión sobre la vivienda, porque tienes que vivir en algún lado, que por sobredemanda, por sobreoferta, inunda la demanda laboral, principalmente presionando a los sectores de mano de obra no calificada, son los pobres. Uno se pregunta si el Estado Dominicano debe de tener una actitud distinta ante el anuncio de los Estados Unidos de que van a deportar 500,000 haitianos eventualmente a la isla. La respuesta es que el país tiene que dar una muestra de firmeza. Y si los 4 presidentes que se van a juntar no tienen eso claro, entonces el destino de nosotros es muy triste. Lo que estamos viendo nosotros los dominicanos es que con temor el futuro. Y tú sabes por qué te digo que estamos viendo con temor, basado en una evidencia. En las elecciones pasadas
un candidato desconocido sin partido, un señor Calvo, que se dio a conocer con un sobrenombre, dije el cobrador. ¿Te recuerdas de eso, verdad? Sí. Ese señor, sin partido, quedó en cuarto lugar. Bien, con tu permiso vamos a hacer Y una breve un pausa. pequeño grupo sin partido movilizó miles de personas para Friusa. Con tu permiso vamos a hacer una breve pausa y retornamos en unos instantes. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Amigos, continuamos con el reporte Saladín, teniendo como invitado especial en esta ocasión al doctor José Miguel Castillo Pantaleón, uno de los juristas más experimentados y que conoce más a fondo toda la legislación de migración de la República Dominicana. Y en ese sentido, pues, retomando el tema anterior, quisiéramos darle la oportunidad de que concluya con los pensamientos que estaba expresando sobre ese tema específicamente. Sí, lo que sencillamente llamó la atención era, Roberto, acerca de un fenómeno político que se dio en las elecciones pasadas y que está aconteciendo actualmente. Nosotros estamos viendo que el sistema de partidos políticos parece estar en crisis. Es decir, y las mediciones de las encuestas te demuestran que los niveles de descreimiento, las no definiciones de liderazgos de relevo en esos partidos, muestra una crisis de los partidos políticos. ¿Qué significa eso? Que la gente no ve en ellos, en estos vehículos políticos que son los partidos y las candidaturas que presentan, las posibles candidaturas que presenten, una vía de respuesta a las preocupaciones de la sociedad. Un pequeño grupo liderado por un joven en estos días arrastró multitudes a manifestaciones públicas. Perfecto desconocido. Eso lo vimos. ¿Qué significa? ¿Por qué se canaliza eso a través de una persona absolutamente bisoña? Una persona sin un grupo que no está muy bien estructurado, sencillamente que se pone un uniforme negro. ¿Por qué? Pues obviamente porque hay una gran preocupación y cuando alguien sintoniza con esas preocupaciones y dice yo voy a hacer este reclamo a la autoridad, pues la gente simpatiza. Al mismo tiempo nosotros vemos el gobierno tratando de manejar esos reclamos, esas insatisfacciones que se tienen su vía de expresión en las redes sociales, tratando de controlarla, porque ese ha sido el siguiente tema.
leyes de control de las redes sociales. Estos programas de televisión, donde más se ven es en YouTube, que es una plataforma digital. Eso es así. Yo no vuelvo a comprar un periódico impreso más nunca. Leo los periódicos en línea. Todo lo veo en línea, la televisión. Si no puedo terminar de ver el noticiario, ahora lo pongo en pausa y lo veo y lo sigo. Exactamente donde lo dejé un poquito más adelante. Yo no sintonizo la televisión, la veo en línea. La digitalización de todas las señales en los canales de televisión es algo también que la tecnología nos va a llevar. Entonces, el mundo cambió. Sí, la generación análoga ha quedado prácticamente superada. Claro, y eso sencillamente no tiene retorno. Entonces, eso ha potenciado por inmediatez las preocupaciones de la sociedad. Es decir, tienes más preocupaciones porque estás más enterado. Y tienes manera más inmediata de expresar esa preocupación. Entonces se vuelven los temas se vuelven tendencia, le llaman trending. Y tú te das cuenta por esas olas que en cierta manera son volubles, pero también por inmediatas, honestas. Y el político, el partido político promedio, no le está dando respuesta a todo eso. El tema haitiano es, yo te diría, el tema migratorio haitiano, el eje transversal de las preocupaciones, de todas las preocupaciones que tiene el país, porque eso impacta sobre todo el tema salarial, el tema impositivo, cómo se distribuye el presupuesto nacional y la paz social, porque nosotros estamos viendo un estado vecino que está atravesando por una situación inédita. Lo que está pasando a Haití no le ha pasado a ningún otro país en América y ha pasado en otras partes del mundo en algún momento histórico, pero en términos contemporáneos y en las Américas es un caso único, un país que ha implosionado y está deshecho y se está deshaciendo. Aquí los medios de comunicación no se han hecho eco de una situación. Para afrontar la crisis política, la clase política haitiana, se le puede llamar tal, está proponiendo una reforma constitucional. ¿Has oído sobre ella? Divide Haití en 10 pedazos. ¿Ustedes están oyendo eso, televidente? Haití se piensa partir, esa es la respuesta de la clase política, en 10 pedazos, porque cada político quiere un Haití chiquito para él dilapidarlo. Pero es curioso, sin embargo, José Miguel, que yo he mencionado muchas veces un dato histórico que no sé si todavía las actuales generaciones lo recuerdan o no, pero he cumplido por lo menos con repetirlo, que es que el primer país miembro de las Naciones Unidas que le pidió a las Naciones Unidas en 1945, 46, 47, se lo pidió al Consejo Económico y Social y a la Asamblea de Naciones Unidas un estudio sobre la viabilidad económica de Haití. Fue precisamente el vecino país Haití. Claro. Y que ese informe fue preparado por 11 agencias de las Naciones Unidas, técnicos súper calificados, que concluyeron ese estudio que se tituló Misión a Haití. Sí. Y fue entregado por el secretario general de las Naciones Unidas, Tocqueville, al presidente de Haití en 1949. Y que la conclusión principal de ese estudio, Misión a Haití, era que había que sacar familias enteras de Haití hacia las islas semidesiertas del Caribe, que todavía no eran independientes, dicho sea de paso, porque todavía en 1962 no eran islas independientes, seguían perteneciendo a las colonias originales. Y ahí se demostraba que Haití no tenía la capacidad de producir y generar alimentos para abastecer la población que tenía en esa época, y se recomendaba, yo muchas veces he mencionado, por ejemplo, cómo la Guyana Francesa existe con una estación aeroespacial, y en el siglo XVIII y XIX la Guyana Francesa se convirtió en una cárcel para Francia, a donde enviaban a los presos
a cumplir condenas. Así es. Y uno de ellos escribió hasta un bestseller. Y Papillón. Papillón. Pero ese estudio está ahí y donde lo que recomendaban era precisamente sacar familias enteras de Haití hacia las islas semidesiertas del Caribe. Y está el caso Surinam, que tiene también la tasa de habitantes por kilómetro cuadrado más baja de América Latina, 3.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Así es. Cuando independientemente de que hoy Haití es miembro de CARICOM, y todo el mundo sabe cuáles son las políticas que aplican los miembros de CARICOM, especialmente las Bahamas con la migración haitiana. Claro, porque no hay capacidad de absorción de esa migración, porque además tienen los índices, al tener los índices de desarrollo humano más bajos, hay esa población genera una sobredemanda de servicios públicos, educación, salud, porque tiene la tasa más alta de morbilidad, es decir, enfermedades infectocontagiosas. En Haití hay enfermedades endémicas para las cuales incluso en países desarrollados ya los medicamentos dejaron de fabricarse porque fueron absolutamente excluidos de las enfermedades que circulan. En esos países, en las enfermedades tropicales son especialidades que se estudian porque hay cosas que hace rato que no se enferma un muchacho de polio, por ejemplo. Pero en Haití eso es una cosa común. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Que República Dominicana tiene que prepararse para sencillamente endurecer su política migratoria. Si queremos estabilidad económica, si no queremos que todo esto genere una desestabilización político-social, porque esas marchas que generan estos movimientos que están surgiendo es un reflejo de esa preocupación. Y el equilibrio democrático, no obstante esta ser la más estable de todas las democracias de la región, y quizás incluso del continente, diría yo, porque en Estados Unidos una crisis política como hacía tiempo que no pasaba, y ya vemos que todavía hasta se cuestiona la legitimidad del presidente Trump a esta altura del juego. En República Dominicana hemos dado muestra de una madurez democrática, pero la democracia es sumamente frágil. Es decir, cualquier cosa que turbe ese equilibrio puede comprometer el todo. Roberto, tú estuviste en la Junta Central Electoral y un pequeño percance en una elección municipal creó una crisis política. Un pequeño incidente. Es decir, la democracia hay que cuidarla. Ese problema haitiano y la preocupación que genera en la población dominicana, si no tiene respuestas apropiadas de los gobernantes, de las políticas públicas, van a generar mucha insatisfacción. Hay gente que está hablando aquí, empresarios, de regularización migratoria. Y no se están dando cuenta de que hablar de eso no solamente es ilegal e inconstitucional, es que eso va a generar una inestabilidad porque la gente va a protestar eso. Lo que pasó en Friusa fue una probadita con un barrio de las afueras, un enclave donde había una situación inmanejable para las autoridades. Y eso generó un movimiento de miles de personas. Eso no me lo contó nadie, yo fui a verlo. Y a esa gente no vi que nadie le diera ni un picapollo ni 500 pesos. Y la gente fue a protestar. Bueno, yo fui a protestar y yo no sabía ni siquiera dónde quedaba Friusa. ¿Entiendes? Y estaba ahí un PhD y gente que apenas sabe leer y escribir. O sea, lo que estoy diciendo, fíjate cómo los extremos confluían en el espectro intelectual, desde una persona muy preparada académicamente hasta alguien con una educación básica, y confluían en la misma preocupación. Gente de a pie, gente que no tenía ni para comprar una botella de agua, estaba ahí. ¿Entiendes? Y eso es algo que el presidente Abinader y las autoridades tienen que ponerse claros, y los demás expresidentes que van a trazar lo que supuestamente debe ser la posición unificada del Estado, de la sociedad dominicana o de la clase política dominicana. ¿Tú estarías de acuerdo de que independientemente de esta reunión que se ha programado en el Consejo Económico y Social, la República Dominicana convoque a través de su embajador en la Organización de Estados Americanos a una reunión extraordinaria de los países de América Latina y del Caribe para considerar la situación que enfrenta Haití ahora que hay un nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA? Sí, pero sería más de lo mismo, Roberto, porque es que ningún país quiere meterse ahí. ¿Por qué ningún país quiere enviar soldados?
¿Por qué? Porque significa poner en peligro militares de tu país en el riesgo de morir sin gloria en un país vertedero. A Haití no le importa a nadie. Estemos claros en algo. Haití no le importa al mundo. No le importa al mundo. Pero esa decisión que se tomó en Haití el 3 de agosto de 1995 de disolver en el gobierno de Jean-Bertrand Aristide el ejército haitiano, lo peor que pasó, fue uno de los más grandes errores que se cometieron en Haití, y prácticamente el único presidente que intentó posteriormente dejar sin efecto esa orden ejecutiva fue ya Jovenel Moïse, y fue